Empezar a grabar. Ya, va a quedar cortita la clase de la grabación porque estuvimos 30 minutos solamente hablando, ¿cierto?, de las notas, de sus actividades que habían entregado, etcétera. Así que avanzamos solo en eso y no alcanzamos. Ya, Máximo. Ya, porfa, para que mande las actividades y acuérdese que, por favor, en el correo, mándeme así el correo, a ver, ¿dónde tengo? Vamos al correo. Recuerden que los correos tienen que poner su nombre. Ya, porque después yo igual no voy a saber porque a veces no me ponen los nombres de los... Acá está. Me dicen, aquí está, profe, y no me ponen el nombre, ¿ya? Entonces usted me pone así, por ejemplo, aquí dice Maximiliano Anticheo y me pone aquí arriba, donde ustedes tienen que redactar así, en el asunto. Así se escribe un correo. Usted me pone ahí y ahí me pone mi correo, y en el asunto me escribe, me pone Máximo Millán, octavo básico, y ahí me pone tarea 1, unidad tanto. Y ahí después me manda la foto abajo. Así se mandan los correos, ¿ya? Ya, ahora me llegaron los correos, la clase se me hará corta. Sí, se hará corta porque estuvimos puro revisando extras. Extras. Ya, les comento. Lo que sí, hoy día íbamos a hacer lo siguiente. Y vamos a borrar esta cosa. Retroalimentación unidad 1. Prueba unidad 1, epopeya. Entonces, el día de hoy vamos a hacer la retroalimentación de la prueba de la unidad 1, ¿ya? Va a quedar arriba también para que ustedes le echen un vistazo, para que puedan comparar sus respuestas, etc. Recuerden que también le había dejado en su momento habilitada la plataforma para que ustedes pudieran ver sus pruebas, pudieran ver qué respondieron. Ya, ahora les dije la semana pasada que había quedado habilitado toda la semana, del lunes al viernes de la semana pasada, ahora ya quedó deshabilitado. Entonces, ustedes en la primera prueba, en la prueba de la unidad 1, tenían que leer un texto del Hobbit, ¿cierto? Que era una novela épica, pero más contemporánea. Ya no vamos a alcanzar por el tiempo a leer el texto, pero ustedes tenían que leer, ¿cierto? El Hobbit, ¿cierto? Que decía, durante largo rato los enanos permanecieron inmóviles en la oscuridad ante las puertas ubicadas en la pared de la montaña solitaria y discutieron hasta que al final Thorin habló. He llegado el momento de que nuestro estimado Hobbit, el señor Bilbo Bolsón, que ha probado ser un buen compañero durante nuestra aventura y un Hobbit de coraje, lleve a cabo el servicio para que él fue incluido en nuestra compañía. Ha llegado el momento de que el señor Bolsón gane su recompensa. Ya, entonces, Patricio, sí dije la nota. Yo les di en la prueba de la unidad 1, tenían que leer el siguiente texto, ¿cierto?, del Hobbit, y para eso iban a responder algunas preguntas. Dice, ítem 1, selección múltiple, ¿cierto?, comprensión lectora. A partir de la lectura de Bilbo Bolsón tenían que del Hobbit, tenían que responder, por ejemplo, ¿qué idea sintetiza el fragmento leído? Y nuevamente volvíamos con que no hemos olvidado la habilidad, por ejemplo, de la unidad 0, que fue aprender la idea principal y la idea secundaria. Por eso dice, ¿cuál es la idea principal? Si nosotros pudiéramos resumir todo lo que acabamos de leer en una sola frase, podría ser el antiguo y fabuloso tesoro custodiado por un enorme dragón. B, la arriesgada aventura de Bilbo al interior de la montaña solitaria. C, la valerosa acción de los enanos por recuperar sus antiguos tesoros. O D, el violento despertar de Smaug al notar que habían robado un copón. Y ahí la respuesta correcta era la letra B.
La arriesgada aventura de Bilbo Bolsón al interior de la montaña solitaria. Luego teníamos la pregunta número 2 que dice, ¿para qué los enanos contrataron a Bilbo Bolsón? ¿Cuál fue el motivo de que los enanos contrataran a Bilbo Bolsón? ¿Para enfrentarse a Smaug? ¿Para introducirse por un pasadizo secreto? ¿Para ayudarlos a recuperar su antiguo tesoro? ¿O para protegerlos cuando estuvieran en aprietos? Y aquí, cierto, era la letra C, que era para recuperar el tesoro. Ahí bien Patricio me había respondido también. Luego decía, según Bilbo, ¿qué caracteriza a los enanos? Pero dice ahí, ¿cuáles son las características de los enanos? No según el narrador, sino que según Bilbo Bolsón. ¿Ya? Esa era la idea, esa era la pregunta, ¿ya? Según otro personaje. ¿Eran ambiciosos? ¿Eran calculadores? ¿Eran colaboradores o buenos compañeros? Y ahí la alternativa era calculadores, y ahí el Benjamín Mercado también me había escrito calculadores, excelente. Luego dice, ¿quién es Smaug? Ya, y esta estaba regaladísima, ¿cierto? ¿Era un enano, un tesoro, un hobbit o un dragón? Un dragón, bien. Regalaba esa respuesta. Luego teníamos, dice, ¿cómo reaccionaron los enanos cuando Bilbo volvió con el copón de oro? ¿Eran con miedo, con alegría, con gratitud o con sorpresa? Y ahí era con alegría. Excelente, ahí el Patricio también me dice con alegría. ¿Por qué Smaug se dio cuenta que le faltaba el copón? ¿Porque tuvo un sueño premonitorio? ¿Porque conoció en detalle su tesoro? ¿Porque sintió a Bilbo cuando escapaba? ¿O porque escuchó la celebración de los enanos? Conocía Su su tesoro. tesoro. Exacto, y ahí ustedes también me pusieron porque conocía el detalle de su tesoro. Bien. Y luego teníamos esta de desarrollo que decía, Profe, dígame Joaquín. el Hobbit sacó más películas de Hobbit, o sea, Sí, po. más, Hay dos o tres. Tres. no, hay más o menos 5 o 6 películas de Hobbit. ¿Más? No, pues sí, acuérdense que está el Sí, Señor de los Anillos yo vi y después está Hobbit. actores y más, Sí, no me difíciles. sí. Ahí miren, ahora después dice, en este fragmento, ¿crees que Bilbo es un personaje heroico? Explica tu opinión con información del texto. Aquí se me cayeron un poco porque varios me respondieron así como que no tenían idea de dónde encontraban que no era heroico, o bueno, era según ustedes si es que consideraban que era heroico o no era heroico, pero algunos me dijeron en argumentos de que no había información para decir que era heroico. Y, por ejemplo, yo los dos que leí aquí, dice, por ejemplo, llegó el estimado hobbit, el señor Bilbo Bolsón, era un buen compañero durante nuestra aventura, un hobbit de coraje. ¿Y qué dijimos, cierto? Cierto que heroico, ahí el Patricio sí era heroico por tener valor al entrar a buscar un tesoro que lo guardaba un dragón, creo que puse algo así. Excelente, si era algo Ah, yo así, también puse lo mismo. eso era, pero algunos me dijeron que no porque no había hecho nada. Y claro, aquí tengo una respuesta que dice Bilbo Bolsón es un personaje heroico porque es valiente al enfrentarse con un dragón y tiene gran sentido del compañerismo ya que ayuda a sus amigos constantemente. O a Ah, los yo no enanos. puse ni compañerismo ni responsabilidad. Ah, espérenme un Puse segundo. otra cosa. Ya, entonces seguimos. Después dice, ¿qué ideas y valores crees que predominaban en la época en que se enmarca esta obra? Apóyate con evidencia del texto, es decir, fragmentos que validen tu conclusión. Y entonces ustedes me tenían que hablar sobre ideas y valores que estaban en ese texto que vimos, ¿cierto?, del Hobbit. Y por ejemplo, hablamos de la valentía. Aquí me escriben valentía, al ingresar a una cueva donde vive un dragón asesino. Bien, porque acuérdense que la respuesta dice, apóyate con evidencia del texto. ¿Ya? Entonces ustedes me pusieron el valor y luego me dijeron lo que pasó en el texto. Así tenían que responder. Luego dice compañerismo, porque ayuda a sus amigos a conseguir las cosas. Después dice responsabilidad, porque al cumplir con el trabajo que fue contratado Bilbo. Súper bien.
Ya, y luego tenían que leer, ¿cierto? Esto del cantar de Roldán, y tenían que leer, ¿cierto? Estos pequeños cantos que era el Roldán es esforzado y Oliveros juicioso, ambos ostentan asombrosos de nuevo. Una vez armados y montados en sus corceles, jamás esquivarían una batalla por temor a la muerte. Los dos condes son valerosos y nobles sus palabras. Y hasta este texto lo habíamos trabajado en las actividades de las tareas para la casa. Los felones sarracenos cabalgan furiosamente. Trista, me está haciendo rayas en la pizarra. Inhabilitar. Ahí está. Dice, ved Roldán, cuán numerosos son, dice Oliveiros. Muy cerca están ya de nosotros, pero Carlos se halla demasiado lejos. No os habéis dignado a tocar nuestro olifante, ¿cierto? Y aquí nos dice, porque estamos en la hora, así que lo voy a bajar hasta ahí, empieza con las preguntas y dice, a partir de lo descrito por el narrador y lo que dicen los personajes, ¿con qué propósito se muestra la diferencia de carácter entre Roldán y Oliveiros? ¿Con el propósito de destacar sus aspectos positivos y de mejora? ¿Con el propósito de dejar en evidencia si bien ambos eran héroes, mostraban constantemente rivalidades? ¿O con el propósito de mostrar los distintos valores heroicos de cada uno? ¿O dice el propósito de exponer sus debilidades? Claro, era la C, ahí el Patricio también me creía que la C. Después dice, ¿qué elementos comunes de la epopeya se pueden encontrar en el fragmento del cantar de Roldán? ¿Cuáles eran los elementos de la epopeya, cierto? La falta de empatía en las batallas, la disposición al heroísmo, la similitud en cuanto a los valores heroicos o la violencia. Y aquí era, ¿cierto? La B. Exacto, Patricio. Luego dice, ¿con qué finalidad se menciona la figura del león y del leopardo? Con el propósito de mostrar características del héroe, con la finalidad de dar cuenta del coraje que posee Roldán, con la finalidad de hacer una comparación entre el león o con la finalidad de exponer la fuerza de ambos, y era la letra B. Luego dice, ¿con qué finalidad el fragmento incorpora la siguiente marca textual? Es menester soportar grandes fatigas, por señor, sufrir fuertes calores y crudos fríos, y también perder la sangre y las carnes. Y eso es para demostrar la disposición a la valentía o para mencionar las penurias y las vejaciones, para realizar un contraste de las situaciones o para exponer a las situaciones que debían exponerse. Y aquí era la letra A. ¿Sí? Patricio, me han dado todas las respuestas correctas. Y luego tenía la pregunta número 13 y 14, que eran de desarrollo, que dice en el texto cuáles características del héroe épico posee Roldán. Y aquí ustedes me escribieron, por ejemplo, las características del Roldán son que son valientes por enfrentarse a graves peleas, pasar frío, calor, hambre, etcétera, sabiduría por saber qué hacer en caso de un enfrentamiento y lealtad por nunca abandonar a su gente. Miren, chiquillo, perfecta la ¿Qué respuesta. pasa si puse lo mismo pero con distintas palabras? Si puso, es que sí, la idea es que este es un ejemplo de que ¿qué hicieron aquí de bien? Me pusieron las características y usaron un argumento del texto. Eso era lo que tenían que hacer. Si lo hizo de manera con otras palabras, está bien. Yo quise copiar y pegar, pero no me dejó. Se puede poner lo mismo, pero se van transformando. Por ejemplo, las características del héroe de Roldán son la valentía, y me explica por qué es valiente. Después me dice sabiduría, y me explica por qué es sabio, pero con argumento del texto. Luego dice, explica brevemente de qué se trata la epopeya a partir de lo que dijo o hizo el héroe. Y me dice, la epopeya relata grandes hazañas protagonizadas por un individuo de espíritu heroico, como la podemos ver en este texto. ¡Ay, perfecto! Muy bien. En el cual se relata que dos personas que le encanta ir a la guerra, ya que pueden mostrar sus habilidades, y también el héroe, el cual protagoniza las epopeyas, encarna los valores más altos y admirables por el pueblo al que pertenece. Y en este texto se pueden ver esas características en Roldán. Perfecto. ¿Ven? Ahí pueden ver así, tomó todo lo que aprendió en la unidad y lo puso aquí y lo sintetizó y lo tomó en una idea. Perfecto. Ya, y finalmente tenían que leer este pequeño extracto que era de la Odisea, que también lo trabajamos en clase, que lo había dado para leer en una actividad, y esto no era nada, ni siquiera una página del libro, porque esto es una imagen de la página del libro. Y tendrían que responder estas dos preguntas para terminar,
que era, según lo leído, se puede concluir que Odiseo es un héroe clásico, Odiseo no es un héroe, Odiseo es un cobarde, Odiseo es un circón, y era obvio que era la A. Y después dice, al exponer lo desconocido, Odiseo demuestra que es un héroe, que va a lugares exóticos y no teme a lo desconocido, que explora para no ser más ignorante, que viaja por vacaciones o que odia estarse quieto en un mismo lugar. Ah, perfecto. Ahí como decía justo el Patricio. Eso era todo, estaba súper fácil la prueba, ya la hice súper fácil. Yo la última no me acuerdo que respondí. Sí, voy a tratar después de habilitar de nuevo para que vean qué respondieron ustedes, ¿ya? Gutiérrez, Patricio, en total se sacó finalmente la nota de la unidad 1 un 5.5. 5.5. Con la décima incluida. Ya, eso. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿Alguna pregunta? Recuerden que después van a poder ver de nuevo, no sé cuándo van a... 5.9 Colomba. De nuevo se van a habilitar las... para que vean las notas en la casa, así que no se preocupen, después las van a volver a ver, ¿ya? Ahí van a poder saber sus notas, ¿ya? Sí, casi un 6. La Colomba, ¿no? La Colomba queda con un 6. Que estén muy bien, cuídense mucho. Tristán, Eso fue rápido. se fue súper rápido la hora, ¿cierto? El Tristán dice, ¿cuándo se habilitan las pruebas? ¿Cuándo se van a habilitar, les dije? El jueves y El el 8. viernes. Eso, la otra semana, el jueves y el viernes. Y les voy a mandar un correo. Todos los que tuvieron rojo van a tener la segunda oportunidad para volver a hacer la prueba y les voy a prometear la nota. Y para todos los rezagados también se va a habilitar la prueba para que la puedan revisar. ¿Ya? Es una prueba muy corta de 12 preguntas. Ya, chiquillos, que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos el lunes, ¿ya? Chau, chau. Adiós, Chao, profe. profe. Chau, 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 chau.